Vuelan en el aire sus voces los clarines, como una vibrante flecha musical. Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. El rosal enciende rojos terciopelos, tienen las muchachas un raro mirar y se hace suspiro camino hacia el cielo. Hola a todos queridos festivaleros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Festivales Litoral desde casa, esta excusa que nos invita a tomar contacto con nuestros hacedores culturales y con nuestros artistas mientras transitamos esta nueva etapa del aislamiento social por el coronavirus hasta ese día en que volvamos a encontrarnos en torno de un escenario festivalero. Hoy vamos a estar tomando contacto visitando a José Bulos, pianista, artista entrerriano que reside actualmente en la localidad de Oro Verde, porque nos va a contar un poco de su vida y de cómo surge su amor por este instrumento. Él comenzó, como muchos, dando sus primeros pasos y dedicando su tiempo al estudio y a la ejecución de la música clásica y de la música europea, pero poco a poco, y gracias a que se sumó al movimiento de artistas de costa a costa, se le ocurrió la mágica idea de poder interpretar, de llevar a su piano el chamamé, la chamarrita y otros estilos musicales de nuestro querido litoral. Lo logró, hoy los ejecuta como pocos en el piano, algo que es atípico realmente para nuestros sonidos, y se ha destacado tanto que ha podido recorrer con esta música distintos escenarios, entre los que sobresale el Festival Nacional del Chamamé. Quédate con nosotros y démosle juntos la bienvenida entonces a José Bulos. Recibimos en Festivales Litoral a José Bulos, artista entrerriano, pianista y profesor de música. Hay mucho para hablar con este joven que a los 10 años comenzó a transitar el mundo de la música, primero vinculado al género clásico y luego a nuestra música folclórica. José abraza a la música litoraleña con su piano, un instrumento que, si bien no es nativo de este género, José sabe integrarlo y crea composiciones folclóricas únicas que se han ganado el respeto de otros referentes de la música litoraleña. En esta charla repasamos sus inicios, nos cuenta cómo es llevar la música folclórica al piano y también quiénes han sido los grandes maestros con los que tuvo la suerte de formarse. En primer lugar, nos gustaría un poco repasar tus inicios, que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a la música, cómo fueron esos primeros pasos en este camino. En mi familia no hay músicos profesionales, ni tampoco es que hay guitarreadas en las reuniones familiares, sino que bueno, sí se escucha mucha música desde siempre, se escuchaba mucho folclore, qué sé yo, Los Trovadores, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa. Y bueno, una vez una tía me había regalado una melódica y yo debo haber tenido 8 o 9 años. Y se ve que era bastante insistente, digamos, con esto, así que mis padres me preguntaron si no quería ir a estudiar algún instrumento. Y bueno, así fue que empecé a tomar clases de piano en un conservatorio privado en Paraná. Y ahí empecé a aprender así a la vieja usanza, digo yo, a teoría y solfeo, lectura de partituras, música clásica 100%, y me fui enganchando cada vez más, y bueno, y empecé a darme cuenta de que yo necesitaba hacer música, que era algo que no podía no podía no hacer. Ahí empecé a pensar, bueno, en dedicarme a esto, y bueno,
me anoté en el Instituto de Música de la UNL de Santa Fe, y ahí se me abrió un panorama tremendo que yo no conocía para nada. Dentro de la música clásica yo me encontraba con profesores de muy alto vuelo que nos enseñaban a descubrir algunos secretos, por así decir, de toda la música de tradición europea, que es bellísima y me encanta. Trabajé mucho y creo que muy profundamente haciendo música de cámara, que es música en grupos muy chicos, dúos, tríos, con mucho entusiasmo, tratando de tomar cursos, de conocer grandes maestros, y bueno, así fue que, en un momento decidí no estudiar con los profesores que había en la facultad, sino elegir yo, a ver, con quién quiero estudiar. Y a veces coincidía con quien quería estudiar, estaba en la facultad, a veces no. Ahí fue que recalé en una gran maestra que tenemos en Paraná, que es Graciela Reca, una gran formadora de pianistas, pianista de primerísimo nivel. Estudié varios años con ella y me parece una persona que me ha marcado, si se quiere. Una vez vino Hilda Herrera a Paraná. Hilda Herrera es una pianista que hace folclore y que para mí es inconmensurable. Para mí es la más grande referencia del folclore en el piano. Una mujer de la generación de Atahualpa Yupanqui, del boom de los hermanos Ábalos, muy amiga ella de todos ellos. Y además, una gran pianista, una pianista con todas las letras, de esos que saben sacarle sonido al piano y con muchísimos años de trabajo detrás. Cuando yo la escuché a esta mujer, pero se me partió la cabeza, digamos. Ahí yo dije, en algún momento yo tengo que estudiar con esta mujer. Bueno, y así fue que después de que terminé mis estudios en Santa Fe, empecé a rastrear y me encontré con que ella trabajaba con un grupo de pianistas en Buenos Aires que se llamaba CIMAP, Compositores e Intérpretes de Música Argentina en Piano. Y allá fui y me dio con todo, ¿viste? Es como que cambió totalmente la modalidad. Yo estaba muy acostumbrado a trabajar desde la partitura, no, era de un día para el otro componer un gato, de un día para el otro sacar cosas de oído, cosas que yo más o menos sabía hacer, pero ahí como que tuve un entrenamiento bastante importante. Hasta que en un momento me interesó, quién sabe por qué, hacer música del litoral. Me empezó a picar el bichito ¿no? Conocer por ahí la obra de Ariel Ramírez, que es como un pianista que ha hecho cosas muy importantes con chamamés o canciones. Y por esos años me invitaron también a participar de un encuentro que organizaban músicos entrerrianos, jóvenes, que yo
no conocía, aunque vivían relativamente cerca. Y bueno, me invitaron la primera vez a un encuentro que era sobre música entrerriana. Y en ese momento yo dije, ¿qué es esto de la música entrerriana? ¿Será tan importante? No, y no fui al primer encuentro que me invitaron. Me lo perdí. Y después, bueno, conocí algunos de los músicos que integraban ese movimiento y me empezó a resultar mucho más interesante porque veía que era gente muy joven, que tocaba muy bien, que tocaba mucho, que conocía el estilo de los chamamés entrerrianos, que hablaban de que había un chamamé entrerriano y de la chamarrita y de que había distintas especies de chamarritas y del tanguito montelero, y bueno, y ahí sí. Y era un encuentro de este movimiento que se llama De Costa a Costa, y ahí ya no me pude ir más. Porque el entusiasmo que transmitía esa gente, las ganas de hacer cosas y la generosidad con que se transmitía todo, para mí fueron muy importantes, muy movilizadores. Me vi como en la obligación de tratar de hacer con este instrumento, al que yo había llegado a través de la música clásica, tratar de llevar ese instrumento música entrerriana. Ya la música del litoral, digamos, no está pensada en sus inicios para el piano. La música entrerriana, pero mucho menos, tanguitos montieleros, es como que, bueno, había que ingeniárselas. Traté de ver, bueno, qué otros pianistas se habían metido en esto. Qué sé yo, entonces, bueno, escuché a Silvia Tejera, a Carlos Aguirre, Santiago Primo Lizarazu, que es un pianista de Curuzupatiá, bueno, varios otros, Sergio Cardoso, varios otros que andábamos, que yo veía que andaban en la misma, y me di cuenta que, bueno, cada uno con su propia impronta, con su propia historia, trataba de traducir a este instrumento esa música. Momento de irnos a la primera pausa, pero antes los invitamos a jugar con nuestra consigna festivalera. ¿Cuántos años de vida celebró Villa Urquiza en el 2020? A, 200 años, B, 180 años o C, 167 años. Al regreso te lo contamos. Con el follaje hacia el suelo, desafiando al que camina, ni el guardamonte respeta, le pasarán tus espinas. Árbol bravo en Ñapintá, que se sabe defender, como defiende el... Invertimos en obras que mejoran la calidad de vida. Avanzamos en la construcción de plantas de agua, lagunas cloacales, defensas costeras, redes de gas natural y caminos en municipios.
porque el bienestar de los entrerrianos es nuestro compromiso. Unidos y trabajando juntos, salimos adelante. Gobierno de Entre Ríos. Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en defensa de los derechos de los trabajadores, por una escuela pública para la liberación de los pueblos. AGMER, Comisión Directiva Central. Marlene Vallejos, Comunicación. Asesoramiento en comunicación integral para marcas, pymes, industrias y empresas. Comunicación interna, redacción institucional y corporativa, elaboración y diseño de presentaciones institucionales, corrección y edición de textos en general, talleres online y presenciales, herramientas de comunicación para desarrollo emprendedor, imagen, marca y redes sociales. Villa Urquiza es un municipio ubicado en el distrito Tala del departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Fue fundada por el general Justo José de Urquiza en 1860 sobre una colonia originada en 1853. Villa Urquiza, junto con Esperanza, Santa Fe, son las dos colonias de inmigrantes de más antigüedad que han logrado mantenerse en el país. En este 2020 celebró sus 167 años de vida a orillas del río Paraná. Que se sabe defender, como defiende el correntino, el amor de la mujer. En esta segunda parte de la charla con José Bulos, hablamos del movimiento de música entrerriana de Costa a Costa, un espacio del que él forma parte y desde donde junto a otros referentes de nuestra música entrerriana trabajan en pos de fortalecer una identidad musical propia que le cuente al mundo cuáles son nuestras melodías y voces. Te invitamos a compartirla. José, lo mencionabas hace un ratito, el movimiento de música entrerriana de Costa a Costa. Contanos un poco de qué se trata, quiénes conforman este espacio, porque es muy importante, no solo para el estudio de nuestra música entrerriana, sino también para el fomento y el apoyo al del trabajo de nuestros artistas. El movimiento de Costa a Costa nació, creo que en el año 2012, por iniciativa de un grupo de jóvenes músicos entrerrianos, que bueno, andaban cada uno haciendo su camino y decidieron encontrarse para ver, bueno, primero en qué andaba cada uno y ver que había muchas coincidencias, y después para tratar de investigar un poco qué es la música entrerriana, qué es la cultura entrerriana. ¿Tenemos los entrerrianos una cultura diferente de las provincias que están alrededor nuestro? ¿Es lo mismo el chamamé correntino que el chamamé entrerriano? ¿Es lo mismo la milonga entrerriana que la milonga rioplatense? Y bueno, por supuesto que no. La respuesta a esas preguntas es que no, que realmente tenemos una especie de personalidad cultural en Entre Ríos y eso se manifiesta en la música. Entonces tenemos un mapa musical entrerriano que es riquísimo, porque tal vez la chamarrita, que quizás sea lo más difundido como nuestra identidad, está muy presente en las costas de los ríos, ¿no? En la costa del río Paraná, en la zona de La Paz, de Diamante, bueno. Y en la costa del río Uruguay también pasa lo mismo, por Concepción del Uruguay, por Gualeguaychú, y también cruza la República Oriental del Uruguay. Y hacia el sur vemos que hay mucha presencia de milongas, mucho guitarrista, solista, estilos. Y hacia el norte tenemos una parte muy, muy chamamecera con el Festival de Federal, que, bueno, es anterior al Festival de Corrientes, por ejemplo. Entonces hay mucho chamamé, hay mucha chamarrita, hay mucha milonga, tenemos un montón, una riqueza enorme, y algunos, además, algunos géneros o especies que, bueno,
está en estudio, que puede ser que hayan nacido en Entre Ríos como el tanguito montielero. Bueno, ese movimiento con esa inquietud empezó a crecer muchísimo, yo me sumé más adelante y hay cosas muy interesantes de cómo se desarrollan las actividades del movimiento, porque se busca que haya cruces generacionales. Entonces, buscar a los grandes maestros que están para que se arrimen a charlar con nosotros y con la gurizada y les cuenten, bueno, sobre sus composiciones, sobre sus vivencias, para que veamos que, bueno, todos componemos una comunidad, ¿sí? Y todos podemos enriquecernos. Y tratamos de que todos toquemos entre todos, es decir, que podamos conocer músicos nuevos, que a mí las primeras veces que iba, yo con mis títulos universitarios de música, y bueno, me juntaban a tocar con alguien que guitarreaba desde chiquito, que por ahí era muy joven y tenía una guitarra imposible de afinar, y bueno, y a ver cómo enriquecernos mutuamente. Y todos aprendemos de todo. Eso creo que es la enseñanza más importante a nivel humano que deja el movimiento, que es todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. José, y hace poquito se cumplió 1 año de que presentaste tu primer trabajo discográfico, Estando Solo. Contanos un poco cómo fue el trabajo de producción, de armado, de creación de ese material. Ese trabajo junta, por un lado, mucho de lo que yo trabajé en eso que contaba antes junto a Hilda Herrera, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas obras que yo trabajé con ella, a veces por pedido de ella, algunos eran como trabajos prácticos que había que hacer, y bueno, y después fueron madurando. Eso por un lado. Entonces hay algunas obras de música argentina, hay una milonga surera, hay una chacarera, un gato, bueno. Y por otro lado, la mayoría del disco está dedicado a la música litoraleña. Resulta que a partir de esto, de que me vinculo con el movimiento de Costa a Costa, empezó a ser mi prioridad tratar de insertar el piano dentro de esa música, y ahí empezaron a salir varios arreglos de obras de Di Mota, de, qué sé yo, Aníbal Zampayo, Carlos Pino, bueno, tratar de ir armando cosas, un tanguito montielero que es de Facundo Torresán, de Concepción del Uruguay. Eso por un lado, y también llegó el momento en que empecé a querer componer algunas cositas. Entonces hay un par de chamarritas que compuse que están ahí. Ese repertorio yo medio que lo venía tocando, venía estando, lo venía compartiendo, y ahí sí tengo que reconocer que fueron los compañeros del movimiento que empezaron a insistirme, primero muy amablemente, diciendo, ¿por qué no te parece hacer un disco con todo esto? Bueno, qué sé yo, por ahí uno siente que le quedan grandes algunas cosas. Y el tiempo pasaba y me decían, mirá, fulanito ya tiene su disco, el otro ya tiene... ¿Y vos? ¿Para cuándo? Bueno, no, qué sé yo, lo estoy viendo, lo estoy pensando. Y así, esa presión se fue volviendo cada vez más insostenible, así que dije, bueno, no, lo tengo que hacer. En aquel tiempo, no sé si la gente se acuerda, pero en aquel tiempo no sabíamos qué era un barbijo, solíamos encontrarnos, abrazarnos, ir a escuchar música, bueno, era un mundo diferente. Así que bueno, la presentación para mí fue muy, muy emocionante, y por suerte muchísimos amigos acompañaron, así que aunque el disco lleva el nombre Estando Solo, no estuve nada solo. Además del público que acompañó, hubo muchísima gente trabajando conmigo para revisar un poco la parte escénica, que hubiera unas lindas luces. Los invitamos a una nueva pausa en Festivales Litoral, pero antes
Vamos a jugar con la siguiente consigna. ¿Dónde está el monumento al estibador de Villa Urquiza? A. En su plaza central. B. En el ingreso principal a la localidad. O C. En el muelle. Al regreso, te lo contamos. Se destaca el ñapindá, con el follaje hacia el suelo, desafiando al que camina. Ni el guardamonte respeta, le pasarán tus espinas. Árbol bravo el ñapindá, que se sabe defender, como defiende el correntino. Invertimos en obras que mejoran la calidad de vida. Avanzamos en la construcción de plantas de agua, lagunas cloacales, defensas costeras, redes de gas natural y caminos en municipios. Porque el bienestar de los entrerrianos es nuestro compromiso. Unidos y trabajando juntos, salimos adelante. Gobierno de Entre Ríos. Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en defensa de los derechos de los trabajadores, por una escuela pública para la liberación de los pueblos. AGMER, Comisión Directiva Central. El puerto de cargas de Villa Urquiza estuvo afectado al transporte de pasajeros y productos. Hace algunos años recalaban en él grandes buques, pero el tiempo pasó y el puerto de cargas de la villa quedó dormido. Hoy está adornado por farolas y bancos que ofrece a los visitantes desde donde contemplar el río. Cerca del muelle se puede apreciar el monumento al estibador, como símbolo del trabajo de antaño de los habitantes que supieron dedicar largas horas de sus días a hombrear bolsas con cereales. Se sabe defender, como defiende el correntino, el amor de una mujer. Bellísimo, José, qué lindo momento, qué lindo. Además pensaba que el piano ya de por sí genera un clima de intimidad, de cercanía, ¿no? Con el público, pero también con el artista, de mucho compromiso. Y escuchar nuestra música en este instrumento es como que genera algo muy, muy lindo. Te debe pasar a vos también en las presentaciones. Y sí, es difícil, ¿no? Por ahí contar qué es lo que le pasa a uno, porque bueno, son muchas sensaciones juntas, pero sí creo que como vos decís, al ser un instrumento en donde uno puede estar solo y puede resolver todo una sola persona tocando en ese instrumento, se genera una conexión muy, muy particular, muy personal, y se siente mucho esto de que, bueno, aún a la distancia, yo te siento vos que estás escuchando, y bueno, la verdad que es algo muy, muy, muy hermoso. Llegó el momento de despedirnos, queridos festivaleros. Hasta aquí llegamos con esta nueva entrega desde casa. No podemos despedirnos sin antes agradecerles por estar ahí semana a semana acompañándonos. Renovamos la invitación para la semana próxima y recordá que el contacto se mantiene por medio de nuestras redes sociales. Escribinos, invítanos a tu fiesta, hacenos parte de tu lugar en el mundo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau.